Muy bien, hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos en esta tarde a la continuación de nuestro estudio de principios de hermenéutica aquí en Lakeview University. Este curso, esta clase marca la mitad del curso y por eso vamos a dar el repaso número 1. Hoy les recuerdo, hermanos, que no se permiten alimentos ni bebidas de ningún tipo aquí en este salón. Así que por favor tenga eso. Si necesita salir a tomar algo, aquí está a un lado la cocina. Con gusto puede salir ahí. Además tenemos un break ahí como a la mitad de la clase para que tome un refrigerio. Por ahí está la contraseña del Wi-Fi. Si gusta anotarse o sus teléfonos, yo creo que ya deben de estar unidos a la red. Si no, pues tómele por lo menos una foto y después le podemos ayudar. Ya ven que esto es con fines de tomar el examen ahí al final de cada clase. Ok, le voy a pedir a nuestro hermano Moisés que nos dirija una oración y comenzamos este curso. Ok, inclinemos nuestros rostros para ser dirigidos en palabras de oración. Amoroso y eterno Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por otro día más que nos permite estar aquí reunidos con el único propósito, Padre, de escudriñar sus escrituras, de aprender más de ellas, Padre, de poder traer el mensaje con claridad, Padre, y de poder instruirnos en su palabra, Padre. Le pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón, que bendiga a los que dirigen esta clase, mi hermano Enrique, Padre, que también dispone, Señor, tiempo para preparar todo este material que nos sirve, Padre, para cada una de nuestras vidas, Padre. Bendiga a los hermanos que vienen en camino, Padre. Le pedimos que se quede con nosotros, que bendiga esta clase. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos como ya es costumbre. Esperamos que se nos aprendan estos para que cada vez que vayan a preparar una clase o un sermón los puedan saber de memoria. Entonces a las 3 lo vamos a recitar al unísono. A la 1, a las 2 y a las 3. Orar, orar y orar. La palabra es la palabra de Dios. La Biblia tiene solamente un autor. La Biblia no tiene contradicciones. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Hay que interpretar las escrituras a la luz de todas las escrituras. Ser humilde para comunicar el mensaje de Dios no es personal. El contexto manda. Practicar la lectura devocional. Aprender y mejorar. Muy bien. Temario, clase número 5, nuevamente la mitad del curso, el repaso número 1. Vamos a repasar los 4 temas anteriores. Contenido muy sencillo, repaso de temas claves anteriores y objetivo, refrescar y cimentar conocimiento de esos temas claves. Ok, todas estas son definiciones que ya hemos visto en las últimas 4 semanas y hoy las vamos a repasar. La bibliología es el estudio de un libro. No es el estudio de la Biblia, se puede hacer bibliología de cualquier libro. La bibliología bíblica, en este caso, pues es el estudio de la Biblia. Pero bibliología en sí es un estudio de un libro, bien se considera aisladamente en sus condiciones materiales, literarias, de antigüedad, de autenticidad y de mérito, o en una colección o una biblioteca. El género, cuando hablábamos de los diferentes géneros de los libros bíblicos, el género pues es una categoría de composición artística caracterizada por similitudes en forma, estilo o temas. ¿Okay? Y testamento, otra palabra clave, es un acuerdo formal entre individuos u organizaciones. Un pacto, un acuerdo, un contrato, un trato, ¿sí? Cualquier cosa donde 2 personas o 2 grupos o un grupo y una persona se ponen de acuerdo en algo, pues es un testamento. Ok. En esto veíamos los métodos para identificar los textos canónicos del Nuevo Testamento. Canónico viene de la palabra canón, que significa vara de medir. ¿Sí? Si llegan a esa medida, los libros se consideran que son canónicos. Les comentaba el ejemplo, cuando usted vaya a Six Flags y su niño se quiere subir a una montaña rusa o algo así, y luego está
una vara que dice, tienes que medir esto, si no mides esto, el niño no se puede subir, ¿verdad? Ese es exactamente el concepto de canón. Los libros canónicos son considerados auténticos. Bueno, ¿y cómo se sabía si los libros eran auténticos? En este aspecto, auténticos conforme a la autenticidad de la palabra de Dios. Cuando decimos auténticos, quiere decir es palabra inspirada de Dios, es un libro inspirado. Si no es auténtico, pues no es palabra de Dios, ¿sí? Nosotros, en nuestro estudio, nosotros no determinamos que algo es palabra de Dios, simplemente lo identificamos como palabra de Dios. Si, por ejemplo, yo puedo agarrar cualquier libro de una biblioteca, escrito por cualquier autor, ya sea contemporáneo o antiguo, y no porque yo diga este libro es palabra de Dios, se va a hacer palabra de Dios. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos hoy, aunque juntamos a toda la humanidad, decir este libro es palabra de Dios, no lo es. ¿Por qué? Porque el contenido del libro es lo que determina si es palabra de Dios, y nuestra tarea es simplemente observarlo y decir ya, y lo identificamos, es palabra de Dios. ¿Cómo se mide? Pues si era escrito por un apóstol o alguien cercano a él. Ahí en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro ya consideraba las cartas de Pablo como escritura, con E mayúscula, como escritura inspirada. O era algo que el apóstol dictaba o daba notas. Si usted lee Romanos 16, 22, pues esa carta de Romanos no es necesariamente esté escrita por el puño y letra del apóstol Pablo, pero sí por un colaborador cercano al apóstol Pablo, al cual el apóstol Pablo le dijo, escribe, pues le pidió que escriba, le dijo, mira, estas son mis notas, manda esta carta o llévale esta carta a la iglesia de Cristo que está en Roma. Y pues también era una carta o algún documento que tenía una aceptación general en todas las iglesias primitivas. ¿Sí? Era que todas las iglesias decían, eso es aceptable. Todas las iglesias de aquel entonces sabían de quién era escrita y se promulgaban, y entre ellos compartían esas cartas, las duplicaban, las multiplicaban y compartían esas cartas, y todos sabían que sí, efectivamente era una carta inspirada, o un libro inspirado. Y por último, que pues tiene doctrina ortodoxa. Y esa es una parte clave en determinar lo que es lo opuesto a los libros canónicos, que son los libros, ¿cómo se llaman? Canónico. Lo opuesto a canónico. Apócrifos. Muy bien. Entonces, aquí está. Métodos para identificar textos apócrifos. Pues apócrifo viene de la palabra apócrifa, que significa oculto. ¿Sí? Y estos libros pues son de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o la atribución. ¿Ok? Lo más común de ellos es esto que es pseudepígrafa, que es la atribución de autoría a alguna prominente figura bíblica. Sí, era muy común, por ejemplo, nosotros vemos el Evangelio de Santo Tomás y decimos, ese no lo escribió Tomás. ¿Quién lo escribió? Pues no sabemos. Pero por ahí el que lo escribió se lo quiso acreditar a Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, pues sí era una figura prominente en la Biblia, era uno de los apóstoles, ¿verdad? Entonces dijo, yo escribí este libro para que el libro pues gane fama o lo que usted quiera, le voy a poner que es de Santo Tomás. Quizás por cuestiones económicas, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, también por la tradición judía. Si todo el Antiguo Testamento lo aceptamos simplemente por la tradición judía, que tenían ellos siglos de cuidar celosamente cuidaban ellos su canón o sus libros inspirados, y los cuidaban de tal forma que era penalizado con la misma muerte si alguien trataba de hacerse pasar por algún escritor inspirado y resultaba no serlo, ¿verdad? Hoy en día, si tuviéramos ese tipo de leyes, quizás hubiera menos charlatanes por ahí, ¿verdad? Como vemos tantos que se dicen profetas y apóstoles y cantidad de cosas, que es lamentable, ¿verdad?
Y es necesario que las iglesias que somos celosos y amorosos de la palabra de Dios, pues nos separemos, ¿verdad? Y efectivamente los condenemos a ellos que pues son unos falsos, ¿verdad? El mundo dice, ay, mira, todos esos nomás quieren el dinero. Y ok, nosotros debemos decir, efectivamente, ellos quieren el dinero, pero nosotros queremos tu alma para Cristo, ¿verdad? Es importante eso. Y pues otra forma de identificar los textos apócrifos es, bueno, oye, ¿estos textos se citan en textos canónicos? Y pues no, la respuesta es no. Los textos canónicos citan textos canónicos, ¿verdad? Usted nunca va a ver que el Señor Jesús dijo que en el libro de Enoch, no, simple y sencillamente no, o que el apóstol Pablo, o que el libro de Hebreos, o que quien usted quiera va a andar citando de Macabeos o algo así, simple y sencillamente no. Ahora, no todos los libros apócrifos son necesariamente malos, como por ejemplo los libros de los Macabeos, especialmente Macabeos 1, pues es un buen libro histórico. Nos cuenta la historia del periodo intertestamental, que es por ahí de Malaquías a los Evangelios. ¿Sí? Y sabemos qué sucedió en el pueblo judío durante esos 300 años gracias a los libros de los Macabeos. Simple y sencillamente, el hecho de que sea histórico y que sea fielmente histórico no quiere decir que sea fielmente palabra de Dios. Entonces, por eso los Macabeos no están incluidos. Ok, nota. La Biblia tiene un solo autor, ¿verdad? Un solo autor. Y nada más. El Espíritu Santo. Un solo autor. Un solo autor. Dios. Tiene 40 escritores más o menos. Hay algunos libros que, a pesar de que nosotros no identificamos el autor, identificamos que efectivamente es palabra de Dios, como el libro de los Hebreos. ¿Sí? El libro de los Hebreos dicen unos, bueno, fue escrito por Pablo, esto fue escrito por Apolos, esto fue escrito por Bernabé. No sabemos. Cualquiera de esos tres que lo haya escrito, el libro sigue siendo canónico. ¿Sí? ¿Ok? Pues tiene unos 40 escritores más o menos, pero note, hay profetas, reyes, apóstoles, discípulos, pastores de animales, pescadores, escribas y doctores. Aquí vamos desde gente sumamente educada hasta gente sumamente ineducada. Vamos de casi todo tipo de oficios, ¿sí? Desde los oficios, digamos, que tienen menos respeto social hasta los que tienen más respeto social, como un doctor, ¿sí? Y todo lo que hay dentro de ellos. Hay reyes, ¿no? El rey Salomón, el rey David escribió parte de la Biblia. Y pues también hay pescadores, gente muy humilde, con la más mínima educación, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay tantos autores de tan diferentes tipos o estilos de vida, de niveles socioeconómicos, el mensaje sigue siendo uno solo. ¿Por qué? Porque no es el mensaje del rey, no es el mensaje del pescador, no es el mensaje del pastor, es el mensaje del Espíritu Santo. Y pues la Biblia se escribió a lo largo de unos 1500, quizás 1600 años por ahí, desde unos 1400 años o 1500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta por ahí a finales del primer siglo. Y está escrito en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, en su mayoría. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, algo de arameo y el griego para el Nuevo Testamento, que también tiene unas citas de arameo, el Nuevo Testamento. Pero 3 diferentes idiomas. Esta es una breve historia de las traducciones, específicamente del Nuevo Testamento. La Septuaginta fue traducida por primera vez al griego del hebreo a partir del tercer siglo. Septuaginta viene de la palabra 70, aunque fueron en realidad 72 los traductores que trabajaron en ella, y a estos traductores, estos 72 traductores, se les consideraba traductores inspirados. O sea,
traductores sumamente, gente sumamente espiritual que trabajó en eso. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, la mayoría de los traductores que trabajan en la traducción de la Biblia hoy en día siguen siendo gente sumamente espiritual, gente sumamente educada, ¿sí? Y muchas de las traducciones de la Biblia, de las más modernas, la nueva versión internacional, ¿sí? Es algo abierto, es algo que está abierta a todos los estudiosos de todas las diferentes denominaciones del mundo, ¿sí? Y sí hay debate, oye, esto debería ser así, esto debe ser acá, y bueno, llegan por ahí a un consenso. Pero las personas que traducen siguen siendo gente sumamente dedicada, sumamente preparada y sumamente espiritual, generalmente hablando. Por ahí, la Vulgata, que quiere decir gente común, fue la primera que fue traducido al latín, ¿sí? Del hebreo y del griego, ¿sí? Los idiomas originales, como les dije, era hebreo, un poco de arameo y griego. Fuera de esos idiomas, el primer idioma al que se tradujo fue al latín, por ahí en el IV siglo, por San Jerónimo, y se le llamó la Vulgata. Ulfilas fue otro traductor que tradujo a la Biblia gótica del griego en el IV siglo. De ahí noten que no hay muchas traducciones hasta que se llega a William Tyndale en el 1536 después de Cristo, que la tradujo al inglés. ¿Sí? Por verla traducida al inglés, él murió por ese esfuerzo, que no lo vieran. Y luego por ahí, para los que somos del idioma de Cervantes, vemos por ahí a Casidoro de Reina, que en 1569 sacó la Biblia del Oso, cual fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, y de ahí tenemos nosotros la traducción Reina Valera, que viene de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera. Y por ahí dicen que la Reina Valera es la esposa del King James. Bueno, es un mal chiste. Y la más reciente, o quizás la más fiable de las recientes, es de 1978, que es la nueva versión internacional, la cual tiene muchos más recursos, se cuenta con muchos más recursos históricos o arqueológicos, ¿sí? En su mayoría, que son manuscritos del Mar Muerto, de los que encontraron en el Mar Muerto, en los cuales se encontraron cantidad de documentos, tanto canónicos como apócrifos, pero que datan a un periodo mucho más temprano que los que habían usado, por ejemplo, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera para sus traducciones, por lo cual se considera que la nueva versión internacional es una versión más precisa de la Biblia, tiene más recursos, aunque sí es una traducción menos literal de la Biblia, lo cual también se presta pues a mayor interpretación. ¿Okay? Los tipos de géneros bíblicos, tenemos por ahí los históricos, y ahí quizás un subgénero lo podemos considerar la biografía. ¿Cuál es la biografía? Pues los evangelios. Los evangelios es una biografía de nuestro Señor Jesucristo desde antes de que naciera hasta el momento de su crucifixión y ascensión hacia el cielo. Pero pues, ¿qué es la biografía? Pues la biografía es historia. La biografía es últimamente la historia, bueno, de un individuo, correcto, pero es historia. ¿Sí? Entonces, muchos toman esos como dos géneros distintos y está perfectamente bien, no hay nada malo con ello. Por cuestiones de simplificado para este curso, simplificar los géneros y reducirlos a 5 géneros, pues biografía lo ponemos ahí debajo de históricos. Tenemos los proféticos, las leyes, la poesía y las cartas. ¿Okay? Y hay por ahí otros detalles importantes que, por ejemplo, si hay empalmes, un libro que digamos, oye, este libro es histórico, bueno, pues es que también puede ser de leyes, o también puede ser profético, ¿sí? Y algo más que se tiene que notar es que si vemos el libro, el género, necesitamos determinar muy lógicamente, decir, este es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, porque como veremos más adelante, pues el contexto cultural e histórico cambia drásticamente,
sino porque el género sea uno, a pesar de que el género es igual. Si el testamento es diferente, cambia el contexto cultural. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el género bíblico? Pues muy fácil, por el contenido. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que este libro dice? En este caso, pues el conjunto de información, ideas o elementos que se presentan en un medio textual determinado. Básicamente, abres el libro, lo lees. ¿Qué tipo de cosas trae? Si trae poemas y cosas de ese tipo, pues es poesía. Y el lenguaje nos dice gran parte, ¿verdad? Pero si trae historia y nos dice, oye, en el tercer año del rey Darío, y dices tú, eso es historia. Y si nos está diciendo, sí, no, si puedes hacer esto, si puedes hacer aquello, debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, pues decimos, eso es como la ley. No te puedes llevar un semáforo en rojo, ¿sí? No debes de tirar la basura a la calle, ¿sí? No matarás, esa es una ley que desde aquel entonces sigue vigente, ¿verdad? Y bueno, otra forma también es por la estructura, que es la organización y disposición de los elementos de una obra, como la trama, los personajes, el tiempo, el espacio, para construir una narrativa coherente y significativa. La poesía pues se escribe con una estructura completamente distinta a como se escribe la ley. Si alguna vez usted ha abierto un libro de ley o ha visto ahí la poesía, son completamente distintos. La historia, pues también. La carta, eso es algo más personal, más yo te escribo a ti o más yo le escribo a ustedes, y a un nivel mucho más personal. Ok, diferentes tipos de pactos. Hay dos tipos de pactos básicos en la Biblia, hay más, pero para nuestro estudio, dos que tenemos que considerar. Pacto de paridad, ese es un pacto de igualdad. Pacto donde los dos grupos o dos personas son iguales. Básicamente es un pacto entre seres humanos. Hoy en día, porque tenemos la práctica en nuestra sociedad, al menos nuestra sociedad occidental, de que todos somos iguales ante la ley, pues todos los pactos son de paridad. Pero en aquel entonces, cuando era un rey haciendo un pacto con un esclavo, pues no era un pacto de paridad. Aunque nosotros decimos hoy en día, oye, pues es que el rey, tanto al rey como el esclavo, sí, pero no siempre fue así. ¿Okay? Hoy en día, no importa quién sea, la ley aplica para todos igual, al menos en teoría, eso es lo que debe de ser. ¿Sí? Entonces todos los pactos son de paridad, el matrimonio, de paridad. ¿Sí? Si alguien llega ahí a su casa y le dice, oye, yo te voy a podar esos árboles, te cobro tanto y hago este trabajo, pacto de paridad. Y los pactos no necesitan estar escritos, pueden ser hablados, pueden ser escritos, pueden ser grabados por video, por audio, lo que usted quiera. Y luego está el pacto suzerain vasallo, que es un pacto de desigualdad, donde no somos iguales. Hay alguien que obviamente es más alto que el otro. En aquel entonces pues era el rey y su esclavo, no hay igualdad. Hoy en día pues es el pacto entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Pues porque no hay igualdad. El hombre no es igual a Dios. Esa es una mentira de Satanás, ¿verdad? Y es bien común, como les dije la otra vez, si usted y yo estamos en desacuerdo, pues no tiene nada de malo, somos iguales, no pasa nada. Y puede ser que usted tenga la razón, puede ser que yo tenga la razón, o puede ser que los dos estemos equivocados, pero no puede ser que los dos tengamos la razón, ¿verdad? Porque si el hermano Rafael dice, hoy el cielo es verde, y yo digo el cielo es rojo, los dos estamos equivocados, pero no podemos decir, oye, los dos tenemos razón, no, pues el cielo no es azul, los dos están equivocados. Ahora, si usted está en desacuerdo con el Señor Jesús, pues usted está equivocado. Y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No importa, toda la humanidad nos podemos juntar y estar en contra del Señor Jesús, y toda la humanidad estaría equivocada.
¿Por qué? Porque el Señor Jesús es creador y la humanidad somos creación. Simple y sencillo. Los pactos que Dios hace con el hombre son suzerain, vasallo. ¿Sí? Y dos tipos de pactos bíblicos principales. Está el pacto mosaico, que establece las normas y las reglas del Antiguo Testamento. Cuando nosotros nos referimos al Antiguo Testamento, nos referimos específicamente al pacto mosaico. Aunque hay otro pacto, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y nosotros pensamos, ¿eso es del Antiguo Testamento? Bueno, porque nosotros consideramos el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. Pero en realidad no. En realidad el Antiguo Testamento pues va por ahí de Éxodo a Malaquías. Pero nosotros lo consideramos parejo. ¿Por qué? Porque nos referimos al pacto mosaico. ¿Ok? Y hay tres cosas que tenemos que entender, sobre todo cuando vamos a la interpretación. El antiguo pacto, que Dios básicamente le dijo al hombre, este es el pacto que haré contigo, tú haces todo esto, y por mi parte yo te bendigo. Básicamente, serás mi pueblo, yo seré tu Dios. ¿Cómo serás mi pueblo si haces todo esto? ¿Cómo seré tu Dios? Yo te bendigo, yo te salvo. ¿Ok? Ese es el pacto. Pero se divide en tres tipos de leyes. ¿Sí? La ley ceremonial, que también se le conoce como la liturgia. Todas las religiones tienen liturgia, unas totalmente distintas a otras. Pero la liturgia es básicamente el proceso de adoración en el templo. Esa es la liturgia, la ley ceremonial. ¿Ok? Y luego está la ley civil, que es la ley social o la ley política. Cuando se tiene lo que se llama una teocracia, ¿qué quiere decir una teocracia? Es donde la iglesia dicta lo moral. Esa es una teocracia, o lo social. En este caso, pues el occidente no es una teocracia. Tenemos nuestras propias leyes, aparte de la religión, aunque la religión tiene una gran influencia sobre nuestras leyes. Y en mi opinión debería tener una mayor influencia sobre nuestras leyes, pero cada vez es menor. ¿Sí? Pero la ley civil es lo que se debe de hacer en la sociedad, cómo se debe de tratar, los acuerdos que se deben de hacer, cómo se deben de respetar, ¿sí? Cómo debe de ser el rey, cómo debe de comportarse el rey con respecto a su pueblo, cómo debe de comportarse el rey con respecto al pueblo, todo eso, ¿sí? Es parte de la ley civil. Y luego está la ley moral. ¿Qué es bueno para el hombre? ¿Qué es bueno que el hombre haga? ¿Qué no es bueno que el hombre haga? ¿Sí? Y de todas estas leyes, solamente la ley moral sigue vigente. ¿Por qué? Porque eso no ha cambiado. ¿Sí? No importa qué pase, asesinar a tu prójimo siempre va a estar mal. Eso nunca va a cambiar. La inmoralidad sexual no puede cambiar. No porque hace 1500 años era malo practicar la inmoralidad sexual, hoy va a ser bueno, hoy va a ser indiferente, ¿no? La inmoralidad sigue vigente, por lógica, ¿ok? Y pues hoy en día tenemos lo que se llama la gracia, estamos bajo el pacto de la gracia, que es en la sangre del Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y ese pacto está abierto para absolutamente toda la humanidad. ¿Y qué se requiere para entrar en ese pacto personal con Dios? Creer y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Ok. Muy bien. Vamos a tener una actividad aquí y le voy a pedir al hermano Machuca que pase a presentarnos su tareita. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo tengo Isaías 3 del 1 al 7 y estos versículos me ha apoyado Reina Valera en 1960. Y pues el texto
me da a conocer sobre varios sujetos. Quiero leerles también un poco extenso, pero para que puedan entender cuál es mi tarea y cómo la he desarrollado. Y el texto dice así: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, y dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Y esto aquí encontramos muchos sujetos. Primeramente tenemos al Señor Jehová de los ejércitos. Segundo tenemos sustentador, el fuerte, el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán, el hombre de respeto, el consejero, el artífice, el hábil orador. Tenemos jóvenes, príncipes, muchachos, señores. Tenemos el pueblo, tenemos unos y otros. Tenemos los vecinos, tenemos villanos, noble, hermano, padre. Y en totalidad tenemos 26 sujetos. ¿Ok? Entre esto de los verbos también tenemos quita, pondré, serán, hará, levantará, tomaré, dijere, tomar, jurará, diciendo, cuidado, vestir y hagáis. Aquí encontré alrededor de 13 verbos. Entre las frases que tengo acá, que son 8, tenemos la primera: porque he aquí el Señor Jehová, segundo, el Señor Jehová de los ejércitos en segundo lugar. Tercer lugar, quitará de Jerusalén y de Judá. Punto 4, les pondré. El 5, y el pueblo se hará. El 6, cuando alguno tomare. El 7, él jurará aquel día diciendo. Y el 8, no tomaré ese cuidado. Entonces acá tenemos 8 frases que encontré también en estos versículos. Y entre el análisis tengo que en este capítulo se le da énfasis a las causas que provocaron la ruina de Israel en esa época, un gobierno débil y una moral decadente y baja. Dios los entregó a la cautividad por su pecado, y en este capítulo 3 revela el juicio de Dios dirigido particularmente a la nación de Israel. Y el objetivo de Isaías 3 del 1 al 7 es mostrar la devastadora consecuencia del juicio de Dios sobre Jerusalén y Judá debido a su corrupción y rebeldía. Esto es todo. Muy bien, hermano, muy buen trabajo. Ok, hermanos, ahorita le damos oportunidad a alguien más. Vamos a tomar un breve break de unos 10 minutos. Vas a tomar su refrigerio y nos vemos aquí en 10 minutos de nuevo.